En la inecuación número 1 veis que tenemos paréntesis y denominadores. Quitamos los paréntesis, también se puede quitar los denominadores. No hay ningún problema porque si os fijáis los denominadores son ambos el número 2, que es un número positivo. Entonces, para quitar los denominadores lo que se hace es multiplicar por 2. 2 es un número positivo. Entonces, cuando en una inecuación multiplicamos o dividimos los dos miembros por un número positivo, pues la desigualdad permanece como estaba, no hay ningún problema. Por lo tanto, eso lo podríamos hacer y la consecuencia es que se quitan esos denominadores. Entonces, aquí abajo ya tenéis el desarrollo. Entonces, como veis, en primer lugar, se han quitado los paréntesis, luego aquí se han quitado los denominadores, nos queda esta expresión. Y esto que inicialmente parecía una inecuación de segundo grado, veis que 3x cuadrado menos 3x cuadrado se nos va y por lo tanto la inecuación que realmente tenemos es una inecuación de primer grado. Al ser una inecuación de primer grado, pues lo que se hace es despejar la x. Sabéis que en ocasiones la desigualdad, que es esta, hay que girarla y pasarla a menor o igual, pero no es el caso porque ahora en ningún momento hemos ni multiplicado ni dividido por ningún número negativo. En este siguiente paso, el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro miembro, pero como es positivo y al dividir entre 3 la desigualdad no gira. Por lo tanto, en esta inecuación de primer grado, al despejar no ha sido necesario girar la desigualdad en ningún momento. Bueno, ya sabéis que luego hay que poner el resultado en forma de intervalo. Bueno, vamos al ejercicio 2. Igualmente, estamos en igualmente veis que aquí tenemos unos paréntesis que con las propiedades distributivas los quitamos y nos quedaría esta inecuación, estamos por aquí. Esta sí que es de segundo grado, ¿veis? Esta sí que es de segundo grado. Y entonces la estrategia a seguir para las inecuaciones que no sean de primer grado es siempre dejar el 0 a uno de los lados de la desigualdad, en uno de los dos miembros de la desigualdad tenemos que tener el 0. Y al otro lado tenemos que tener una expresión algebraica, que en estos casos van a ser siempre polinomios, pero puede ser cualquier otro tipo de expresión algebraica. Y lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de esa expresión algebraica que tenemos en el otro lado. Por supuesto, hay previamente que simplificarla. Y es lo que se ha hecho. Entonces llegamos a esto que os estoy marcando ya. Veis que tenemos en el primer miembro ya toda la expresión simplificada, que es un polinomio de segundo grado, y al otro lado de la desigualdad, el 0. Entonces hay que hacer el estudio de signos a esa expresión. Que en este caso es ese polinomio de segundo grado. Le hacemos el estudio de signos porque la pregunta que se nos hace es cuándo es menor que 0 ese polinomio, es decir, cuándo toma valores negativos. Por eso hacemos el estudio de signos. Sabéis que para hacer el estudio de signos primero vemos dónde es 0, en este caso este polinomio de segundo grado, por eso es por lo que se resuelve esta ecuación de segundo grado. Bueno, esta ecuación de segundo grado resulta que no tiene solución, o sea, una raíz cuadrada negativa. El que la ecuación de segundo grado no tenga solución no significa que la inecuación no la tenga, son dos cosas distintas. A ver, de esto de aquí significa que el polinomio nunca es 0, nunca vale 0, pero signo tendrá. Entonces, o bien va a ser siempre positivo o bien va a ser siempre negativo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace el estudio de signos. En este caso, en la recta se pone toda la recta real. No estamos en estas situaciones en las que nos sale alguna solución y esas soluciones pues las ponemos por aquí y vamos haciendo estudios de signos en cada segmento. No es el caso. En este caso, ese polinomio va a ser siempre positivo o siempre negativo. Entonces se da un valor, como siempre, cogemos por ejemplo, sustituimos el 0 en el polinomio
Y al sustituir el 0 o cualquier otro número real, vemos que siempre obtenemos resultado positivo. Es decir, ese polinomio siempre toma valores positivos. Nunca es negativo, nunca es menor que 0, como pone aquí, que es justamente lo que nos pedían. Fijaos, volvemos a la desigualdad. Mirad, menor que 0. ¿Cuándo es menor que 0? Nunca. Entonces, esa es la razón por la que decimos que esta inecuación no tiene solución, porque nunca es negativo. Vamos al ejercicio 3, es este ejercicio que tenemos aquí, y inicialmente lo mismo que hacemos es exactamente lo mismo, que es quitar el paréntesis. Entonces, una vez que hemos quitado el paréntesis, vemos que la inecuación que se nos queda es esta. Entonces, vemos que es de segundo grado y que como es de segundo grado, pues volvemos a hacer lo mismo. Y es a un lado de la desigualdad el 0 y al otro lado de la desigualdad toda la expresión ya reducida y ordenada, preparada para empezar a hacerle el estudio de signos. Y el estudio de signos, pues nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ver aquí donde esa expresión es 0. En este caso sí que hay soluciones, sí que se anula ese polinomio en dos ocasiones, que son para el 3 y para el 1 medio. Y ese 3 y ese 1 medio los colocamos en la recta real. Y ahora a continuación viene cuando hacemos el estudio de signos. Y entonces ya sabéis que os dije que lo podéis hacer. El estudio de signos sobre el polinomio, que es este, el polinomio cuyo signo estamos estudiando, sobre el polinomio factorizado o directamente sobre el polinomio sin factorizar. Mucho cuidado porque aquí si lo factorizáis, la descomposición en factores no es solo x menos 3 por x menos 1 medio, cogiendo las dos raíces, es también por el coeficiente x cuadrado. Entonces, si elegís hacerlo con el polinomio factorizado, aseguraos de que lo estáis factorizando bien, porque si ese menos 2 de delante no se pone, el estudio de los signos nos va a salir todo del revés, porque es un menos 2 que es negativo. Entonces, bueno, hacemos el estudio de signos. Cojo, por ejemplo, un número que esté aquí, por ejemplo, el 4. Aquí, por ejemplo, podría coger el 1 y en este otro intervalo podría coger el 0. Los sustituimos en el polinomio y nos van dando estos signos. Estos signos son lo que nos sale al sustituir cada uno de esos tres números en el polinomio. Si sustituís el 0, veréis que va a dar resultado negativo. Si sustituís el 1 en el polinomio, va a dar resultado positivo. Y si sustituís el 4, va a dar resultado negativo. ¿Por qué he elegido estos números y no otros? Pues porque puedo elegir cualquiera. Cualquier número de cada uno de esos intervalos. Cualquiera. Bueno, una vez que he hecho eso, tenemos ahora que determinar cuál era la solución. Entonces me vuelvo a la pregunta que me hacían arriba. Y la pregunta aquí es mayor o igual que 0. Es decir, positivo. Y positivo ha salido aquí. Y como me dice mayor o igual que 0, tengo que coger también los dos puntos donde el polinomio se anulaba, que eran el 1 medio y el 3 también son solución. Es por eso por lo que el intervalo en este caso es cerrado, porque incluye a los dos extremos. Bien, vamos al ejercicio 4. Nuevamente el ejercicio 4, aquí lo tenéis. Vuelve a ser una inecuación. Tengo que quitar igualmente el paréntesis, como siempre. Esta vuelve a ser una inecuación que no es de primer grado, ejercicio 4, aquí lo tenemos, y es una inecuación que no es de primer grado, ¿veis? Y por lo tanto, como no es de primer grado, hay que volver a hacer estudio de signos. Para ello, como hemos visto antes, a uno de los dos lados de la desigualdad tenemos que tener el 0 y al otro lado de la desigualdad todos los términos y ya las operaciones que hubiera, por supuesto, reducidas, todas ellas. Y ahora vamos a hacer el estudio de signos. Y entonces volvemos a lo mismo, vamos a ver cuándo esa expresión es 0. En este caso vuelve a salirme que no tiene solución, que nunca es 0 esa expresión. Eso significa, como nos pasó en el ejercicio 2, que la inecuación no tiene solución. Recuerdo, vuelvo a poner el 2. Fijaos el 2 aquí. Era una situación muy parecida.
también nos salió una ecuación de segundo grado sin solución. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue lo mismo que vamos a hacer aquí ahora, es hacer el estudio de signos de ese polinomio. Entonces cogemos cualquier número real, en este caso va a ser siempre el mismo signo, porque no nos ha salido valores donde el polinomio sea nule, y cojo por ejemplo el 0, lo sustituyo en el polinomio y veis que da 5, que es un número positivo. Si le dais a la X cualquier otro valor, el que sea, y lo sustituís en ese polinomio, vais a ver que siempre me va a salir positivo. Entonces, a diferencia del ejercicio 2, fijaos ahora lo que va a suceder. Que, mirad en el ejercicio 2, subo al 2 nuevamente. Aquí mirad, la pregunta que me hacían era cuando era menor que 0, es decir, negativo. Como me había salido que siempre era positivo, la respuesta fue nunca es menor que 0, no hay solución. En cambio, aquí abajo en el 4, la pregunta que me hacen es ¿cuándo es ese polinomio mayor que 0? Y digo, oye, pues mira, es que te ha salido que es positivo siempre, siempre es positivo, toma signo positivo, siempre es positivo. Entonces la respuesta a mi pregunta es todos los números reales. ¿Veis? Que no tiene nada que ver la situación esta con esta. A pesar de que inicialmente parecía la misma situación, polinomios sin raíces siempre positivos, pero la respuesta ha sido diferente, porque si me preguntas dónde es negativo como en el 2, te tendré que decir que nunca. Y si me preguntabas dónde es positivo como en el 4, tendré que decir que siempre. Bien, vamos a ver el ejercicio 5. Igualmente aquí hay un denominador. Esta ecuación la tendré que multiplicar por 3. ¿Para qué? Para quitar el denominador. Ningún problema porque ese denominador es positivo y puedo multiplicar, por lo tanto, por 3, que es positivo. Mi desigualdad, por lo tanto, no cambia. Me quedaría la ecuación de esta manera. Como veis que es de segundo grado, volvemos a hacer lo mismo, que es poner a un lado el 0 y al otro todo el resto de los términos ordenados y reducidos. Y le vamos a hacer igualmente el estudio de signos a este polinomio. En este caso, cuando yo resuelvo esta ecuación para ver cuándo el polinomio se anula, es decir, es 0, me sale uno de estos casos en que la ecuación tiene una sola raíz o solución, que es el 3. Bueno, no pasa nada porque tenga más de una raíz. O sea, porque no tenga dos, perdón, porque tenga una sola. Nosotros la colocamos ahí y hacemos como siempre. Para hacer el estudio de signo, en este caso tengo dos intervalos, cojo un número que esté en ese intervalo, no cualquiera, y un número cualquiera que esté en ese otro intervalo, y lo sustituyo. Cuando el 0 lo sustituyo en el polinomio me sale menos 9, negativo. Si en vez de sustituir el 0 sustituyera cualquier otro número de ese intervalo, veréis que también da negativo. Podéis sustituir uno cualquiera. Y si sustituyo el 4 en ese polinomio o cualquier otro valor de ese intervalo, también da negativo. Es decir, aquí el signo no ha variado, no ha alternado. Y entonces era negativo a ambos lados del 3. Bueno, pues ¿cuál sería entonces la respuesta a la pregunta? Me preguntan ¿cuándo es? Vamos aquí a la pregunta. ¿Cuándo es mayor o igual que 0? Positivo, ese polinomio no es nunca, porque acabamos de ver que es negativo aquí y negativo aquí. Luego positivo no es nunca, pero si me hubieran preguntado cuándo es positivo, diría no hay solución. Pero me preguntan también cuándo es igual a 0. Igual a 0 lo era en el 3. Luego sí hay una solución, el 3.